Es bastante curioso cuando te pones a pensar que ya prácticamente pasaron 12 años desde la salida de la primera película del Conjuro, esta película que le dio el pistoletazo de salida a todo un universo de spin-offs y cosas bastante interesantes. Sin embargo, en este 2025 estamos viendo la salida de la cuarta película de la saga principal, donde veremos por última vez a los actores que protagonizan a los señores Warren en esta saga tan emblemática. Pero, ¿es este el cierre digno que todos estábamos esperando? ¿Qué tal estuvo el Conjuro 4 Últimos Ritos? ¿Será que vale la pena todavía si la alcanzas a ver en la etapa en la que está en cine o mejor te esperas a que salga en algún servicio de streaming? Todo eso lo vamos a comentar en este video, así que después de la intro te cuento algunas impresiones sobre el Conjuro 4 Últimos Ritos. Hey, muy buena gente bella y bonita que sabe a pollito frito, espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo super video. Soy 8-Bit Richie, acá listos para contarles sobre la última película del Conjuro que tuve la oportunidad de ir a ver al cine antes de pegarme una pequeña agripada que no les había podido contar rápidamente. Ya pasaron de hecho varios días desde que vi la película, la dejé reposar bastante bien, una película que tiene tanto de alto como de ancho. Tiene cosas geniales, pero tiene cosas también bastante me, y todo eso lo iremos contando en este video. Si en algún momento veo que hay que hacer spoilers, pues les estaré colocando un mensaje acá que diga alerta spoilers o algo por el estilo. Pero inicialmente vamos a tratar de evitarlo para que ustedes se animen a ver esta película y mejor dicho que les parezca algo bastante interesante. Pero bueno, por si de pronto has estado debajo de una piedra en el mundo del terror en los últimos 12 o 13 años que salió la primera película, esta saga de películas fue algo bastante emblemático, ya que el director James Wan nos propuso una de esas series de películas que realmente daba miedo, una especie de oda al terror real de lo que estábamos extrañando un poquito en el cine de terror, porque a ver, si bien a lo largo de la historia siempre hemos tenido películas muy buenas de terror, Hollywood estaba como de capa caída. Como que las propuestas que estaban saliendo, si bien eran interesantes, como que no terminaban de convencer, pero todo esto cambió y dio un giro de 180 grados cuando tuvimos la primera película del Conjuro en el año 2013, lo cual generó toda una ola de fanáticos al punto de que, por ejemplo, para ir a ver esta película, que yo fui a verla el día de la premiere, esto estaba llenísimo, o sea, era impresionante, nunca me había tocado hacer tanta fila para poder reclamar unas palomitas de maíz, fue una cosa bastante larga, y es que pues es totalmente explicable, o sea, tiene todo el sentido del mundo, mejor dicho, ya que en su momento esta película, la que tenía que ver con el caso de la familia Perron, fue una cosa bastante brutal, fue una cosa que todas las escenas daban miedo, el terror llegaba a donde menos lo esperábamos, aparte de conocer a los enigmáticos esposos Warren, ¿no? Ed y Lorraine Warren, quienes son estos investigadores de fenómenos paranormales y que, a ver, si bien ellos ya tenían mucha notoriedad, ya habían muchos documentales sobre ellos, archivos, juegos, películas que ya habíamos visto, aunque no se les mencionaba directamente. En este caso, la película del Conjuro, la primera, la que dirigió James Wan, les dio una notoriedad bastante fuerte, y todo este contexto se los traigo porque es muy importante entender un poco la importancia de lo que es esta saga y por qué esta película era tan emblemática. Estamos hablando de 12, 13 años de diferentes películas con este señor Patrick Wilson y Vera Farmiga interpretando a Ed y Lorraine Warren. Lograron ellos una sinergia tan fuerte, tan interesante, que a todos aquellos que somos bien fanáticos del mundo del terror pues nos terminó enamorando, y que hacía que, independientemente de la cuestionable calidad de algunas de estas películas, igual abrazáramos y nos engomáramos con todo lo que iba saliendo de todo esto que llamaban el Warrenverso. Y es ahí cuando ellos anunciaron que esta película del año 2025 sería la última película en la cual ellos dos interpretarían a estos enigmáticos personajes. Y es aquí cuando, con la dirección de Michael Chávez, quien había dirigido la tercera parte del Conjuro, la de El Diablo me obligó a hacerlo,
esta película que fue bastante cuestionada en su momento, pues esperábamos o estábamos a la espera de lo que iba a ser el cierre definitivo de esta saga. Y la realidad es que terminó siendo una tarea bastante apoteósica y bastante difícil, porque eran unos zapatos demasiado grandes que llenar, y pues esto hace que uno pueda cuestionar la película desde muchos prismas, en ocasiones para bien y en ocasiones para mal, porque estamos hablando de una saga que ya se quedó en el colectivo de la gente, de la cual en 10 años, 20 años, 30 años se seguirá hablando como uno de esos momentos donde el cine de terror dio una serie de giros y lograron volver nuevamente a captar el interés de la audiencia. Pero bueno, tú te estarás preguntando, ok Richie, muy chévere la intro, pero ¿qué tal es? ¿Sí vale la pena ir a verla? Y aquí, como todo en la vida, todo depende. Y la verdad es que esto tiene más señales de advertencia que esa especie de semáforo en verde que te dice: ve hijo mío, por favor, ve rápido y la ves, porque mejor dicho, no, obviamente yo siempre voy a invitar a la gente a que vea las películas, se forme su propio criterio, pero la verdad es que sí tienen muchas señales de alerta, porque pasa lo mismo que ocurre en muchas otras películas que he reseñado, no solo en este canal de cine de terror, sino también en mi canal de cine principal, donde hay un problema ahorita, y es el tema del guión y de cómo conectas las cosas, que acá, si bien el guión no es tan terrible como hemos visto en otras películas, pues tampoco es la locura. Pero más allá de que no sea la locura, uno de los problemas también es que muchas veces yo les he contado que en muchas franquicias ellos se encargan en las primeras entregas de establecer como las reglas de un universo. Por ejemplo, en Star Wars, para utilizar la fuerza, este ejemplo ya lo he utilizado en otros videos, pero pues uno nunca sabe cuando este sea el primer video de alguna persona. Pero volvamos, en Star Wars, para utilizar la fuerza, Luke Skywalker y todos los Jedi debían tener un entrenamiento de años y años y años, y como que te marcaban a lo largo de películas, series, spin-offs, libros, que la fuerza era algo que tú adquirías con mucho entrenamiento. Luego llega Disney, toma la franquicia y coge y ferea la fuerza, ¿no? Entonces ahora cualquier persona, un cieguito, un niño que de la nada ya puede mover cosas con su mente, y uno queda como: hey, llevas mucho tiempo diciéndome que esto solo pasa si pasa esto, y ahora me dices que cualquiera lo puede usar. Entonces son esas cosas que yo llamo las reglas de tu universo. En el universo de los Warrens hay una serie de reglas, y acá, al tratarse de otro director, pues cogen todo esto, todas estas como premisas que habían establecido en las primeras películas, incluso en los spin-offs, y los botan a la basura. Entonces esto hace que, si eres un fan de la saga, si has visto algunas películas y estés enterado del tema, pues como que digas: ¿qué pasó acá? Pero bueno, antes de continuar hablándoles de lo bueno y lo malo de la película, pues hay que contarles un poquito de qué trata, ¿no? Entonces, si no has visto ninguna de las películas, vamos un poco desde el principio. Ed y Lorraine Warren son investigadores de lo paranormal muy famosos. Ellos visibilizaron este tema de la investigación de estos tópicos, que hasta que ellos llegaron se veía como un tema de ocultismo, un tema como muy tabú, incluso por varios sectores de la iglesia. Sin embargo, ellos tenían el aval de la iglesia, y sus investigaciones y todos los casos que resolvieron son famosos, y en algunos casos, en algunos sectores, cuestionados, ¿no? Porque también se les acusa de haber como modificado ciertas cosas, y mejor dicho, está siempre el escepticismo y la falta de una prueba científica convincente, fehaciente, de que todo este tema paranormal es real. Y esta película, de hecho, se introduce en el momento en el que ellos están comenzando, donde tenemos un muy joven Ed Warren y una muy joven Lorraine Warren, que ella está embarazada en ese momento, y están como investigando un caso que ellos simplemente querían mirar si esto era real. Se terminan metiendo con algo que no debían, y esta decisión los terminará persiguiendo durante prácticamente el resto de sus vidas. A partir de este momento, pues ellos siguen su vida, logran establecer su carrera, ellos tienen una hija, y pues todo se centra como ya en esta etapa donde su hija está grande, ya es una adulta, y ellos están relativamente cerca del retiro. Pero lo que no saben es que tanto su hija como el pasado los va a vincular
con un caso bastante enigmático, el caso de la familia Smurl, que está siendo acosada por una especie de poltergeist que llegó de una forma inexplicable y repentina. Toda esta es la información que vemos prácticamente en el tráiler y la sinopsis, así que no les voy a contar más porque la idea es que ustedes pues se enteren de a qué se debe esta repentina aparición como de espíritus en esta familia, que tiene que ver la hija de ellos, porque al comienzo nos contaban todo esto y demás. La verdad es que la premisa es bastante interesante y prometía ser una nueva película con uno de los ya conocidos casos de la familia Warren, que iban a investigar todo este tema paranormal, pero la cosa como siempre se termina desmadrando y no termina siendo tan simple como nunca lo ha sido en estos casos de demonología, espiritismo y poltergeist y todos estos casos tremendos. Pero bueno, ¿qué tal estuvo la película? A nivel técnico bastante impresionante, y es que de entrada te tengo que contar que sí, o sea, ya hay una marca registrada independientemente de quién sea el director en estas películas del Conjuro, ¿no? Esta marca registrada pues logra ciertos efectos, sustos de donde menos te lo imaginas, esta serie de escenas que vamos viendo donde tú no esperas, o sea, es una situación normal y tú no esperas que algo te vaya a pasar o algo te vaya a salir de repente y ¡pum! Te sale. Incluso lo chévere es que en algún momento hasta nos sale Marilyn Manson en la película, así que estén pendientes porque tiene su cameo, no mentiras, pero sí es bastante parecido. Entonces básicamente lo que te quiero decir es que sustos vas a tener, pero el tema es el contexto, el cómo llega el miedo. Verás, el miedo o el terror es algo muy difícil de ejecutar, porque lo que a ti te asusta tal vez a mí no, y viceversa, ¿no? Es por eso que es algo bastante complejo, y por eso analizar cine de terror es un tema que, esto lo he dicho en muchos de mis videos y en juegos de terror y demás, pero es que de verdad, o sea, es algo demasiado subjetivo. Por eso es muy raro encontrar películas de terror que tengan calificaciones masivas de personas. O sea, esto funciona como tipo censo, que lo califiquen por encima de 7. Sí, o sea, una película que tenga una calificación de 7 sobre 10 en portales conocidos como IMDb y otros portales es algo épico, ¿no? Pero se consigue muy pocas veces. La mayoría de películas de terror que podrían interesarte es normal que tengan calificaciones de 5 y cosas así. Y acá pasa un poco más de lo mismo. Acá, si bien tienes escenas muy bien logradas, con efectos interesantes, fantasmas, apariciones y espíritus, el contexto no logra terminar de convencer. Verás, El Conjuro es una franquicia que desde mi punto de vista siempre ha estado yendo de más a menos. O sea, la mejor entrega de toda la saga es la primera película, por encima de las de Annabelle, de La Monja, de todas las películas. O sea, no ha habido ninguna que la supere, y esto pasa lo mismo. O sea, si bien aquí yo te estoy tratando de decir que esto es subjetivo y tal vez a ti te podría gustar, técnicamente a nivel argumental la película no logra superar a la primera película, y es que acá pasan ciertos elementos que hacen que tú te despistes. ¿Cómo llega el poltergeist a esta familia? ¿Qué es lo que pasa con la hija? ¿Qué es lo que la persigue y por qué? ¿Cuáles son esas cosas que te indican que estás ante un peligro inminente? Incluso en varios momentos se centran en decirte, hey, algo no está bien, y uno queda como, ok, algo no está bien, pero nunca te dicen qué es lo que no está bien, y al final, cuando termina la película, quedas con más dudas que respuestas. La forma en la que se solucionan todos los conflictos es algo que te deja una especie de sinsabor, todo extraño, como que dices, hey, pero ¿por qué pasa esto? Y además, lo que te digo, esta serie de películas se había comprometido a establecer ciertas reglas. Por ejemplo, durante muchas películas te habían dicho que para poder derrotar a un fantasma, un demonio, debían conocer el nombre de esta entidad, y acá como que no, acá lo derrotan de otra manera, lo que hace que tú te preguntes como what the fuck, ¿qué pasó acá? O sea, ¿por qué no esto? ¿Por qué no logran hacer que tú te sientas incómodo, o que sientas que realmente estás en un peligro, o que ellos incluso están en un peligro así terrible y demás? Como que dices no. Y además hay ciertos momentos donde, con toda la experiencia que ya tenían de los casos anteriores, pues en ciertos momentos los cogen como
como fuera de base, ¿no? Como despistados, como, no sé, hay muchos elementos a nivel argumental que deja estos agujeros de guión que termina siendo como bastante cuestionable por parte del director y de los guionistas de la película. Y a todo esto súmale el peso que no estamos hablando de cualquier película, de cualquier franquicia. O sea, si esto fuera una película de terror aislada o fuera la primera, tal vez tú dirías, hey, podría funcionar más, pero es que la expectativa que ha creado la franquicia a lo largo de los años es monumental. Entonces tú ya llegas con algo preconcebido y por ende esta película la juzgas o esperas. No se trata de juzgar, se trata más de esperar algo como más elaborado, algo más complejo, algo que te atraiga más, pero termina siendo la misma fórmula de las primeras películas, pero mal implementada. O no sé si exactamente la palabra sea mala, pero sí por lo menos deja muchísimo que desear. Entonces aquí la película termina siendo como como no sé, o sea, como es buena pero no tan buena como se espera. Y es que aquí también tenemos que tocar otro tema bastante fuerte y es la parte de la nostalgia, ¿no? O sea, desde que salió la primera película, el mito o el tema de, por ejemplo, la muñeca Annabelle y todo este museo del oculto y lo prohibido que tenían los Warren tomó muchísima relevancia. Entonces esto hace que tú te enfoques como en algo que no sé si llamarlo nostalgia, porque no es que lleve pues tanto tiempo, pero sí por lo menos algo que cautivaba o captaba tu interés. Y acá como de que de cierta manera le quitan un poco de fuerza a todo este tema y se centran más en esta parte como emocional de ellos, donde quieren ser una familia que al parecer como que no vivió todo lo que vivió a lo largo de todas estas películas, de todos estos casos. Entonces como que, no sé, en algún momento también siento que durante un tiempo se centraron en hacernos ver a esta pareja, a Ed y Lorraine Warren, como esta especie de super detectives de lo paranormal y verles este lado más humano, más como no importa lo paranormal, importa lo que sentimos, como que funciona. A ver, ellos son humanos, pero no sé, o sea, como que los dibujan de una manera que podría ser para el tema de audiencias modernas, porque incluso en varios momentos como que antes ellos tenían herramientas de todo tipo, ritos, conocimientos, saberes ancestrales y cosas así. Ahora no, ahora es como por el poder del amor vamos a solucionar las cosas y ahí uno queda como, no sé, esa es la parte como que uno dice. Pero por otro lado, la película de todas maneras logra tener esos momentos de alta tensión en los cuales tú dices, esto se desmadró, esto salió mal y mejor dicho, y ellos están realmente bajo un peligro. Entonces logra transmitirte la tensión, solo que no lo hace de la misma manera. Y aquí es donde uno se pone a pensar si es que el director de pronto no había entendido bien la franquicia, no estudió, no vio todas las películas. Él tenía su propia visión de una película paranormal y quiso imponer fue su visión por encima de lo que ya estaba construido. Y pues hay que entender que cuando tienes una serie de fans que ha estado siguiendo todos estos temas, pues es como bastante complicado. Al final, El Conjuro, los 4, los últimos ritos, pues no sé, termina siendo una mezcolanza de cosas interesantes, pero lo que les digo, desde mi punto de vista no fue perfectamente ejecutada. Siento que se podían haber hecho mejores cosas y siento sobre todo que no es el cierre que merecía la franquicia. Siento que de verdad se podía haber trabajado algo más, que este mismo caso funcionaba, pero como que no sé, le faltó, o sea, nos quedó como debiendo algunos elementos. Por ejemplo, así como para hacerles, vengan, colocamos acá la alerta spoilers, sin ser tan spoilers porque no quiero entrar como en la temática de contar o de velar cosas de la trama, pero por ejemplo, la familia que son estos, los Smurf, que están siendo acosados, pues no son lo suficientemente acosados. O sea, como que en algún momento ellos tienen algunos sustos y salen en televisión y no los quieren ayudar, pero normalmente acá nosotros veíamos en las películas anteriores cosas terribles, ¿no? Cosas que de verdad uno decía, venga, esto de verdad no es de este plano, no es de este mundo, algo de verdad les está pasando. Acá como que hacen ver que la situación no es tan grave. Entonces cuando no es tan grave, pues no tienes el problema, no tienes esa urgencia de necesitar acá a los Warren, sino por el contrario es como que los persigues a ellos directamente. Entonces son cositas así, son ese tipo de detalles los que no, el cómo llega el espejo, que es el que trae los males
a esta familia también es como algo sin sentido, como, ay, no sé, hay muchos elementos ahí que nos salen a deber, que podrían haber sido una trama muy interesante que haría que todos nosotros en nuestra mente empezáramos a desenmarañar toda la trama, pero como que nos lo dan también tan mascado que no dejan ese espacio a que nosotros como que, no sé, como que hilemos en nuestra mente lo que está pasando, sino nos lo entregan todo mascadito y eso hace que sea un poco aburrido, incluso predecible. Entonces ahí es donde esta película falla y por eso termina siendo no mala, pero no la mejor de la serie. Entonces es una lástima porque de verdad esta película tuvo la oportunidad de ser un hito en el cine y pues se quedó ahí como en otra película más y como, sí, estuvo interesante, pero no tan guau. Y pues gente, ahora les toca a ustedes, ¿qué tal les pareció? Es una película que si la vieron ya los volvió locos, los asustó, no se los traumatizó, por el contrario como que la sintieron bastante regular o incluso en algunos casos la sintieron ridícula. Yo les cuento en el grupo de amigos que íbamos a cine, algunas personas, digamos, a mí me gustó, yo era como el más entusiasmado, pero habían otros que salieron muy molestos, que dijeron como no, esto es absolutamente ridículo, otros dijeron como no está a la altura de las demás, no sé, incluso se pelea o rivaliza con la tercera parte sobre cuál esta podría ser la peor de las cuatro, mejor dicho, es lo que quiero decir. Podría ser para algunos, o algunos podría ser la que está en tercer lugar, pero no supera ni a la primera ni a la segunda. Así que pues bueno gente, esperemos a ver qué va a ocurrir con este universo, esto que llaman el Warrenverso. Viene ahorita del enemigo que salió en el Conjuro 2 de Crooked Man, este bicho que se parecía a Jack Skellington y que daba un poquito de mal rollo. Entonces aparentemente vamos a tener una película en 2026, pero todavía no hemos visto ni trailers, ni incluso buscaba ahí en Google y no encontraba confirmaciones. O sea, el caso es que es fijo que este universo del Conjuro lo van a expandir hasta el cansancio porque vende. Y lo que les digo, esta película, a pesar de que no es tan buena, sigue llenando salas y la gente la está comentando en forma. Entonces probablemente veamos más cosas de Annabelle, más cosas de la monja, más cosas de los propios expedientes Warren. Vamos a ver qué ocurre con todo esto, pero sí, desde mi punto de vista siento que quedaron un poco a deber. Pero bueno, cuéntenme ustedes qué tal les pareció y nos veremos pronto en más análisis o comentarios de películas. ¿Qué es lo que se van a encontrar con El Conjuro 4 Últimos Ritos, Last Rites? Una película muy parecida a las anteriores, pero que no termina de convencer del todo.